negocio. Yo me acuerdo que llevamos muy poco tiempo cuando el sobrino de Nelson, un sobrino que él tiene que no hace el negocio obviamente, es súper melancólico, llega a hablar con nosotros y le dice a Nelson, tío, yo estuve investigando ese negocio y de cada 100,000 personas que entran, solo uno se hace rico. Y yo dije, pues le pegamos al que era, porque de 100,000 nosotros vamos a ser los que construyamos la riqueza. De 100,000 profes que yo conocía, las posibilidades de que uno se hiciera rico no existían. Así que había más probabilidad de que lo hiciéramos a través de este negocio que siendo maestros como veníamos haciéndolo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque lo mismo pasa en este ejemplo que estamos hablando. De cada 100 personas, entre 20 a 30 personas máximo van a recibir dinero, van a recibir recompensas del negocio. Entonces, ¿qué es lo que causa la diferencia? O sea, si tuviéramos algo con lo que pudiéramos medir esa gran diferencia, ¿en qué la evidenciaríamos? Lo primero que nosotros evidenciaríamos, aquí tengo mis notas para no hacer mal la tarea, lo primero que nosotros encontramos en el grupo de estas 20 personas que logran pasar al otro lado es lo que están pensando. Muchachos, una de las cosas determinantes que necesita uno a la hora de construir un objetivo, de ir por un sueño, de ir tras una meta, es saber qué está pasando en la cabeza. Entonces, la cabeza es decisiva para gobernar y para orientar y para guiar el proceso de cualquier ser humano. Por eso, insistentemente le hablamos a la gente del programa educativo, de la necesidad de leer los libros, de escuchar los audios, de estar conectado a un evento, de hacer parte de esa atmósfera que se empieza a crear en torno a la educación, porque necesitamos modificar los pensamientos y las conductas de las personas que entran al negocio. Mucha gente dice, es que uno se mete ahí y le lavan la cabeza. Pues sí, la verdad sí, le lavamos la cabeza y todo lo que toque. A mí también me la tuvieron que lavar porque yo venía cargada de un montón de miedos, de paradigmas, de frustraciones, de negativo, y pues necesitamos modificar eso para poder llegar al resultado que se necesita tener en este proyecto con este negocio maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que piensa un ser humano es decisivo, por eso la invitación y lo que siempre estamos insistiéndole a la gente es cuide sus pensamientos, cuide su asociación, cuide su actitud, con quién habla, con quién se asocia, qué escucha. Ahorita en este tiempo de pandemia, la gente tiene mucha tentación de estar escuchando las noticias, de conectarse a este tipo de cosas, y definitivamente eso en este momento no nos suma, y eso es lo que se puede convertir en un elemento que antes retrase nuestro proceso, con quién nos estamos juntando, y cuando nos juntamos con ese alguien, así sea a través de un Zoom, ¿de qué estamos hablando? A veces las reuniones es para hablar negativos, quejarnos, la situación, lo que está pasando, y lo que necesitamos es precisamente tener nuestra mente y nuestro enfoque muy claro en lo que queremos perseguir. Entonces, estar en modo calificación significa, de alguna manera, empezar a cuidar esos pensamientos, saber cuáles son las metas, saber de esas metas cuáles son semanales, cuáles de esas metas son diarias, qué es el trabajo que yo tengo que poner diariamente para llegar a ese resultado, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, y todo el tiempo estar ahí. La educación juega el papel importantísimo en nuestra vida de sacarnos del estado de pobreza y podemos llevar a una mentalidad completamente diferente, a una mentalidad de abundancia. Usted y yo y todos los que estamos conectados aquí, estoy casi segura de que fuimos educados para ser pobres. Y si usted no me lo cree, revisa los procesos o los patrones de aprendizaje que usted tuvo cuando era niño. ¿Qué le decían sus profes? ¿Qué le decían sus papás? ¿Cuál fue la relación que logró establecer con el dinero? ¿Cuánta gente en su vida de infancia le habló de emprendimiento, de éxito, de logros, de salir del promedio, de ir más allá? Casi nadie. Casi todos estuvimos rodeados por el contrario de miedo. Ojo, no se va a tirar la materia. Si usted se tira, hay castigo. Si pierde, si no pasa. En la libreta le contaban a uno los rojos, no los negritos. ¿Cuánto había pasado? No, sino simplemente los rojos, no los marcaban los profes para que el papá lograra identificar rápidamente cuántas materias había perdido el niño. Así que ese tipo de cosas, ese tipo de conductas generaron en nuestro proceso de emprendimiento hoy en día que se salgan todos esos miedos, y es lo que vemos en la gente, no, y si no puedo, y si no se da, y si me dicen que no, y si me devuelven el producto. Así que, amigos, es vital empezar a hacer un trabajo para modificar lo que estamos pensando, porque cuando nosotros logramos modificar nuestros pensamientos, la vida fluye de una manera diferente. Cuando alguien está en modo calificación, no está preocupado ni está pensando por qué este dijo que no, por qué este no volvió a contestar, porque no hay tiempo de hacerle duelo a nada ni a nadie, sino que estamos en modo de un plan más, a quién encuentro, a quién encuentro. Así que lo que nosotros logramos evidenciar es el pensamiento que tiene una persona con respecto al otro. Y en el negocio se evidencian muchas cosas. Cuando hablamos con las personas, cuando usted empieza a crecer en este negocio y habla con alguien, usted desde el saludo sabe qué tan emocionado o qué tan desemocionado está en ese momento. Y eso, alguna vez hablábamos con Nelson y Nelson me decía, bueno, ¿cuál crees tú que es la principal cualidad que debe tener un líder? Más, pues obviamente estamos hablando del negocio de Amway. La principal cualidad que debe tener un líder se llama equilibrio emocional. Los líderes necesitábamos aprender y entender que se dé lo que se dé, pase lo que pase, la circunstancia que estemos viviendo, pues simplemente lo que hay es que seguir adelante, y que si hoy las cosas no se dieron, volvemos nuevamente y pasamos al otro lado. Así que de estas 100 personas, tenemos 20 personas que logran conectar su emoción y su corazón a la lógica de un negocio, a mantenerse consistente, a seguir haciendo lo que tiene que hacer, a volver a dar un plan más, a volver a hablar con una persona más, a promover un producto más, y eso hace que empiece a suceder algo. Eso es algo que nosotros llamamos crear una velocidad en el negocio, crear un momentum. Entonces, eso es vital a la hora de construir el negocio. Y una segunda cosa que identificamos también en este mismo ejemplo, de estas 20 personas que logran caminar por todo ese proceso del negocio y llegar al otro lado, es la velocidad. Miren esto tan chistoso. Toda la gente que entra a Amway entiende que tiene que presentar el plan, que tiene que mover el producto y que tiene que conectarse a un programa educativo. Eso es lo básico que siempre estamos haciendo en el negocio y estamos promoviéndole a la gente. Entonces, cuando uno hace la comparación de este grupo que logró el resultado contra este que no ha logrado el resultado, pues fácilmente identificamos que estos dos grupos, en los dos grupos la gente está dando el plan, en los dos grupos la gente está leyendo libros, en los dos grupos probablemente la gente está escuchando audios, en los dos grupos la gente está consumiendo el producto y lo está recomendando. O sea, es una cosa loca, porque ahí es cuando empieza la cabeza como decirle a uno, pero ¿y entonces qué es lo que sucede? ¿Cuál es el elemento diferenciador que provoca esto, que haya gente que tiene el resultado y otros que no? El elemento diferenciador es la frecuencia con la que la hace. Entonces, cuando un ser humano tiene meta, tiene su mentalidad, ha logrado equilibrar esos pensamientos y esa parte emocional, lo que hace es hacer la misma actividad, pero más veces que el resto de la gente que no lo